Hola, yo soy Carlos de Casa 43 y hoy te enseñamos cómo hacer pan casero desde cero. Hoy hablamos del pan. Para hablar del pan tenemos que hablar de los ingredientes fundamentales. Vamos a hablar de harina, vamos a hablar de agua, de levadura y de sal. Esos 4 ingredientes son la base de cualquier tipo de pan. Ya vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos y de qué otros componentes se le pueden agregar para hacerlo aún más especial. Un poco de la teoría. La teoría es importante porque muchas recetas te dicen qué hacer paso a paso, pero no te dicen por qué y no te dicen el cómo. Aquí tratamos de que tú entiendas el porqué de cada uno de los ingredientes y cómo agregarlos, cómo hacerlo de la mejor manera para llegar siempre al mejor resultado. Entendiendo el porqué de cada ingrediente, vas a ser capaz de cambiar un ingrediente, de agregar uno, de cambiar cantidades y te vas a dar cuenta de que siempre vas a llegar a buenos resultados y vas a llegar a digamos que tu receta óptima. Vas a poder construir la mejor receta para ti y para tu familia. Empezamos hablando de las harinas. La harina se puede clasificar en función del grado de finura al que se llega o de la fuerza. En función del grado de finura encontramos primero la harina integral, que es la que tiene un poquito más de la piel que recubre el grano y tiene un poco más de valor nutricional y absorbe un poco más de agua. Después la tipo 2, tipo 1, tipo 0 y tipo doble 0, que es la más fina, que casi ni se siente, que es un polvito. Así es aquí en Italia, pero en cada país hay una clasificación por el grado de finura del producto final. En cambio se puede clasificar por la fuerza. Aquí en Italia la fuerza se denomina con la letra W. La fuerza habla de la capacidad de absorber agua de la harina y habla de la capacidad de desarrollar la malla glutínica, que es lo que le va a dar la consistencia al pan. Lo importante para saber es que, por ejemplo, aquí en Italia una harina con 350 unidades de W va a ser una harina con mucha fuerza, que se usa muchas veces para hacer focaccia, para hacer productos que tienen un tiempo de leudado muy alto, pueden llegar hasta 48 horas de leudado, porque la malla glutínica logra mantenerse y no colapsa, como podría pasar con harina débil. Una harina, por ejemplo, de 280 unidades puede ser apta para un tipo de pan casero cualquiera. Y finalmente, una harina de fuerza baja, por ejemplo de 180 unidades de W, va a ser una harina perfecta para productos de pastelería, productos que no queremos que se sientan así como gomosos, como que se puedan masticar, sino que un poco se deshagan en la boca, por ejemplo una pasta frolla o por ejemplo un bizcochuelo. Después de la harina hablamos de la levadura. La levadura es lo que da el toque distintivo al pan, es lo que hace que quede lleno de aire y se sienta así suavecito como una nubecita. Aquí, por ejemplo, en Italia se consigue la levadura fresca, pero si no puedes hacer exactamente lo mismo con levadura seca. Generalmente, en términos de porcentaje, se usa del 1 al 5% del peso de la harina en levadura fresca. ¿Por qué el rango? Porque se puede usar poca levadura, pero se extiende el tiempo que se demora en leudar. La idea es que en la primera fase de leudado doble el volumen del producto. Entonces, eso es en función de la cantidad de la levadura y de la temperatura ambiente. Entre haya más calor, menos tiempo se va a demorar en leudar un producto. Y lo ideal es usar poca levadura generalmente y tiempos un poco más largos de leudado, porque así se va a desarrollar todo el sabor, pero no va a quedar con esa sensación como pesada la levadura y no va a quedar sabiendo mucho levadura. Le va a dar mucho sabor, pero no va a quedar pesada, no va a quedar como con un sabor exagerado de levadura. Y entonces, por ejemplo, para hacer 1 kilo de pan se puede utilizar de 10 a unos 50 gramos de levadura. Eso es levadura fresca. Si usamos levadura seca, tenemos que usar un poco menos. Generalmente, unos 7 gramos de levadura seca equivale a unos 25 gramos de levadura fresca, porque viene un poco más concentrada. Pero el uso es exactamente el mismo. El tercer elemento es la sal.
La sal es lo que le va a dar sabor al pan. La sal es fundamental porque sin sal no hay sabor, y también la sal va a ayudar a controlar el proceso de la fermentación de la levadura. Generalmente para un pan normal el 2% del peso de la harina es perfecto de sal. El tema con la sal es que se recomienda colocarlo un poco alejado de la levadura porque la controla pero la puede desactivar. Entonces si se agregan juntas nos arriesgamos a que se desactive y que la levadura no logre fermentar el pan. Por eso te vamos a enseñar que nosotros agregamos en la mezcla la sal un poquito después. Finalmente, pero no menos importante, el agua. El porcentaje del agua puede variar entre el 50 y el 70% del peso de la harina. Este rango se define por la fuerza de la harina, porque una harina más débil va a absorber un poco menos de agua y una harina de más fuerza va a absorber un poco más de agua. Lo importante para saber es que si logramos usar un poco más de hidratación, generalmente logramos un pan más suavecito, con mejor consistencia, y va a ayudar aún más el proceso del leudado. Entonces, te recomendamos utilizar un poco más de agua. Va a ser un poco más difícil la fase del amasado, pero va a llegar a una masa lisita, muy bonita y a un pan perfecto. Aparte de esos 4 elementos fundamentales, al pan se le pueden agregar diferentes ingredientes, por ejemplo huevo, por ejemplo mantequilla, por ejemplo un poquito de aceite de oliva, hasta pasas, hasta un poco de ralladura de limón. Todos estos ingredientes tienen un objetivo en particular. Por ejemplo, agregarle huevo o agregarle un poco de aceite o mantequilla va a hacer que el pan quede con más sabor y quede un poco más suavecito. Entonces ese es el objetivo de ese tipo de ingredientes. Agregándole por ejemplo pasas, agregándole una ralladura de limón o de naranja, vas a tener un pan un poco más aromático y le puedes agregar un poco más de dulce. También el azúcar puede ser uno de esos ingredientes que se le pueden agregar extra. Entonces, antes de hacer este tipo de panes, te recomendamos aprender bien cómo funcionan los ingredientes básicos, y después puedes experimentar, puedes empezar a crear tu propio pan y te vas a dar cuenta de cuál es la combinación perfecta para ti. Después de la teoría, vámonos a la obra. El primer paso es alistar los ingredientes. Tenemos todos los ingredientes listos, ya pesados, y podemos empezar. Lo segundo es empezar a amasar. Vamos a colocar la harina en un recipiente grande. Vamos a diluir la levadura. Nosotros usamos levadura fresca en un poquito de agua y la vamos a agregar a la harina. Y vamos a empezar a agregar poco a poco el agua mientras vamos incorporando bien con la harina. Cuando hayamos agregado más o menos la mitad o un poco más de la mitad del agua, agregamos la sal. Como ya te explicamos, la sal es mejor agregarla un poco separada de la levadura para que no la desactive. Y seguimos agregando un poco de agua poco a poco y seguimos amasando. Para amasar, utiliza la técnica que más se te haga fácil. La puedes mover de lado a lado de la masa para que vaya absorbiendo un poco más el agua. Puedes usar solamente una mano y la otra dejarla quieta e ir moviendo un poco, rotando un poco la masa. Puedes aventarla para que así te desestreses un poco. Hazlo como quieras, pero la idea es que vaya absorbiendo bien el agua y que una masa bien lisita y que se sienta muy suavecita. Cuando ya acabamos de amasar, vamos a llevarla al primer leudado. Para eso la vamos a llevar a un recipiente, puede ser un recipiente de plástico o una olla. Vamos a colocarle un poco de harina en el fondo para que no se vaya a pegar la masa. Llevamos ahí la masa, la tapamos y la dejamos reposar en un lugar preferiblemente calentito por unas 2 horas más o menos, o hasta que haya doblado el volumen. Como ya te explicamos, esto depende de la cantidad de levadura que esté utilizando y de la temperatura ambiente. Si hace un poco de calor, se va a demorar un poco menos de tiempo. Si hace un poco más de frío, tienes que tener un poco más de paciencia. Que haya doblado su volumen, vamos a llevar la masa otra vez a la mesa y vamos a formar nuestros pancitos. Ahora vamos a pasarlos a una charola de recubierta con papel de horno para que no se peguen y le vamos a tapar. Vamos a dejar que leuden otra vez hasta que doblen otra vez su volumen. Se puede demorar un poco menos de tiempo porque son un poco más pequeños. Listo. Cuando llegue el momento, vas a llevar los pancitos al horno ya precalentado y los vas a dejar
puede demorarse unos 20, unos 30 minutos, depende mucho del tamaño de tus pancitos y depende también de tu horno, porque todos los hornos son diferentes. La idea es que veas que en la parte superior haya cogido un poco de color y que si tú le pegas con el dedito suene hueco. Eso significa que por dentro está lleno de aire y no tiene ya masa cruda. Entonces le pegas por arriba, por debajo, ves que ya tiene un color un poquito más café, más color caramelo, y lo retiras del horno y lo pasas a una rejilla para que circule bien el aire por debajo y no quede la parte de adentro como un poquito reteniendo esa humedad que todavía está soltando el pan. Y listo, nuestro pan casero estuvo listo. Está perfecto para hacer sándwiches o comer así solito, con un poco de aceite de oliva y vinagre balsámico. Te enseñamos lo suave que está en el interior. Esperamos que te haya gustado mucho esta explicación. Déjanos un comentario, un me gusta y suscríbete. Hasta la próxima receta. Buen provecho.